Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas que a todos nos interesan. Es importante que sepan que estamos cumpliendo desde que llegamos con todas las normas que nos exige la autoridad sanitaria para terminar con la pandemia, para no contagiar ni contagiarnos. En esta reunión tenemos a dos profesionales que se desempeñan en el ámbito laboral. Está Cynthia Leighton, ella es psicóloga, y Seremi del Trabajo de la región del Biobío, y Jenny Pinto, ella es abogada en Derecho Laboral y académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Lo primero, agradecer y preguntarle cómo llegaron al ámbito de la psicología y la Seremi del Trabajo y cómo llegó usted a ser abogada y después a dedicarse al derecho laboral. Bueno, junto con agradecerles esta instancia de poder estar acá abordando estos temas tan importantes como es el ámbito laboral, sobre todo en la contingencia que estamos enfrentando. Como psicóloga, el área es muy amplia y abarca mucho el comportamiento humano y el desarrollo de las personas en las diferentes áreas. Por lo cual el tema se viene dando, ¿cierto? Desde ahí la necesidad de poder abordar diferentes competencias, ¿cierto? En las personas. Llegar a la Seremi del Trabajo, sobre todo en un contexto bien complicado, veníamos saliendo del estallido social y también sumándonos, ¿cierto? Directamente a la pandemia, sin lugar a dudas ha sido un desafío, pero el cual estamos ahí día a día implementando y preocupándonos también, no solo por las situaciones o las cifras que podemos estar enfrentando, sino que también preocupándonos directamente sobre lo que es la realidad de las familias que están enfrentando los diferentes contextos, ¿cierto?, que estamos viviendo, no solamente aquí a nivel regional, sino también a nivel nacional, ¿por qué no decirlo? Y a nivel mundial también. Por supuesto. ¿Y el caso suyo, profesora, cómo llega? Bueno, primero también agradecer por la invitación, sobre todo a hablar de estos temas que tienen tanta incidencia práctica en este momento. Eso. Porque yo creo que casi todos los trabajadores, no solo de Chile, sino del mundo, están o sin trabajo, o con su relación laboral suspendida, o con reducción de jornada. Bueno, en mi caso, yo soy abogada por la Universidad Católica del Norte y estudié el doctorado en Derecho Laboral en la Universidad de Deusto. Y luego me dediqué a la academia 100%. Primero estuve en la Universidad Católica del Norte, donde yo estudié, en Antofagasta, y el año pasado recién me vine a vivir acá a Concepción y a trabajar en la Facultad de Derecho de esta universidad. ¿Cuáles son a grandes rasgos, después vamos a ir entrando en detalle, cuáles son los grandes rasgos de las modificaciones que se han hecho en este minuto en nuestro país en materia laboral a raíz de la pandemia, que las personas que nos están viendo quisieran conocer? Claro, tenemos que ver que ya desde el año pasado, a fines del año pasado, se estaba implementando, se estaba buscando ya propuestas laborales como lo que es bien conocido hoy en día, que es el teletrabajo. ¿Ya? Es una propuesta que ya se está dando desde parte del gobierno ya hace con mucho tiempo, pero que hoy ya es una realidad y que también se vio acelerado con todo el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Ahora ya es algo que se puede legislar, que se legisla, es algo que se puede buscar diferentes regulaciones y arreglos para poder enfrentar y para que nuestros trabajadores no pierdan esas garantías de poder seguir esta vinculación con sus empleadores. Aquí también se ha buscado diferentes formas, como lo que es la Ley de Protección del Empleo, que en cierta forma ha buscado paliar todo lo que sabíamos que podría venirse en el contexto, ¿cierto?, de la pandemia, que es la suspensión o las desvinculaciones laborales. Aquí actualmente estamos hablando que la Ley de Protección del Empleo, pese que
Hace muy poco nos enterábamos de cómo han subido las cifras de desocupación a nivel nacional y también a nivel regional. Hemos encontrado que más de 650.000 trabajadores a nivel nacional se han podido acoger a la ley de protección, que pudieron haber tenido la opción de haber sido desvinculados, pero en conjunto con las empresas y en conjunto con el acuerdo con los trabajadores han podido mantener este vínculo, y no solamente eso, sino que también los derechos laborales que les competen. Vamos a hablar de la ley de protección del empleo porque creo que a muchas personas le interesa, pero quisiera potenciar esa pregunta y respuesta con una pregunta a la profesora Pinto. Bueno, usted cuenta que estudió en el extranjero, viendo globalmente los derechos de los trabajadores. ¿Cómo estamos en Chile en relación, por ejemplo, a España, a Europa? ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Bueno, primero, antes de comentar eso, creo que es importante señalar que producto de la pandemia se tomaron grandes medidas. Una de ellas fue precisamente la ley del teletrabajo, que como muy bien señora la Seremi venía ya hace unos años, estaba ahí, ¿cierto?, el proyecto, que se tuvo que aprobar de manera un poco rápida, ¿cierto?, con la contingencia. Y por otro lado tenemos la ley de protección al empleo, ¿cierto?, que establece como dos grandes opciones. Uno es precisamente la suspensión de la relación laboral, y en este caso lo que permite precisamente es evitar las desvinculaciones desde el punto de vista, ¿cierto?, laboral, y por otra los pactos de reducción de jornada. En este caso, nosotros lo que hicimos en Chile fue precisamente tomar estos recursos que estaban ahí en las cuentas de los trabajadores, en las cuentas individuales de cesantía, ¿cierto? Por lo tanto, lo que se hizo fue utilizar toda la regulación del seguro de cesantía para poder, en este caso, financiar a los trabajadores mientras se mantenía esta suspensión laboral. Es importante señalar que durante esta suspensión el trabajador no va a recibir el 100% de su remuneración, sino que más bien va a ser de acuerdo a una tabla que se señala en la misma ley 19.728, que es la ley del seguro de cesantía. En este caso, el trabajador que ve suspendida su relación laboral, como dice la palabra, se suspende, es decir, el trabajador no tiene la obligación de seguir trabajando y el empleador no tiene la obligación de seguir pagando la remuneración. Pero en este caso, el empleador sí mantiene ciertas obligaciones, como por ejemplo, seguir pagando las cotizaciones previsionales. Lo que sucede es que, en este caso, durante este tiempo, el empleador va a recibir, de acuerdo a esta tabla, un porcentaje de su remuneración. En este caso se utilizan los fondos que estaban acumulados en su cuenta individual de cesantía, y una vez que estos fondos se agotan, accede al fondo solidario. Y este porcentaje va bajando de forma decreciente de acuerdo a los meses, ¿cierto?, que se va avanzando durante esta suspensión. ¿Qué le parece a usted, digamos, y cómo ha sido tomado esto por la ciudadanía? ¿Y qué es lo que pasa con aquellos empleadores que sencillamente quebraron? Porque hoy día hemos visto que muchas pymes, sobre todo, han tenido que cerrar sus puertas. Eran empresas que vivían prácticamente al día, digamos, de lo que entraba y salía. ¿Cómo ve usted esto como autoridad? Y por lo que cuenta Jenny, este es un paliativo, en definitiva, que dura hasta que se acabe el dinero. ¿Cómo ve usted el contexto en general de esto, pensando de aquí a 6, 7 meses más? Bueno, ahí también aclarar, ¿cierto?, que dentro de todo esto, hablando de las cuentas individuales que estamos, ¿cierto?, de los trabajadores, también es necesario el esfuerzo, mencionar el esfuerzo que el gobierno ha hecho con respecto al aporte de más de 2.000 millones de dólares para poder sustentar estos fondos solidarios, y que de esta forma también asegurar que nuestros trabajadores puedan tener el resto, ¿cierto?, de los meses que estén suspendidos, puedan garantizarle un ingreso. Si bien eso se habla de forma de porcentaje, es por eso que también se han ido ajustando las medidas que se están tomando al respecto. Hace 2 días nuestro presidente Sebastián Piñera hacía un anuncio de un proyecto de ley que ya entró, ¿cierto?, a tramitación para poder ampliar y flexibilizar no solamente lo que es la cobertura total, ¿cierto?, de la protección de la ley de protección del empleo, aquellos que se suspenden por esta,
sino también aquellos que acceden al seguro de cesantía por la lamentable situación, ¿cierto?, de tener que llegar al despido. Ya en ese sentido se ha estado protegiendo, aumentando la cobertura, aquello en ciertas ocasiones en base a la ley, ¿cierto?, del seguro de cesantía, hay ciertas restricciones, ciertos requisitos que el trabajador tiene que cumplir con respecto al número de las cotizaciones, ¿ya? Lo que quiere hoy día el proyecto de ley es flexibilizar, ¿ya? Asegurar y disminuir los requisitos para que más trabajadores puedan acceder a estos fondos, puedan tener este tipo de ingresos, y no solamente ellos, sino que también aquellos que están suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, también se les pueda aumentar la cobertura. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estábamos hablando en primer mes de un 70%, Sí. recordando que en cierta forma sí se sigue manteniendo las cotizaciones y todos los pagos de parte del empleador, pero también se le quiere garantizar a los trabajadores que desde el segundo mes hasta el cuarto o quinto mes mantengan una estabilidad en la cobertura del porcentaje a un 55%. Y esas son medidas que también se han ido actualizando en base a toda la necesidad que estamos viendo con respecto a la pandemia, porque entendemos que esto ya no han sido 2 o 3 meses que estamos viviendo la situación que inicialmente empezó la Ley de Protección del Empleo, sino que ahora también ya vamos proyectándonos a otra nueva etapa, a otros nuevos meses que vamos a tener que proteger de la mejor forma a nuestros trabajadores. Una pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué garantías, qué subsidios tienen, por ejemplo, los trabajadores independientes? Hay muchos trabajadores que trabajan de manera independiente. Estoy pensando en un gaffiter, una persona que arregla bicicleta, un subcontratista que trabaja él solo. ¿Qué pasa también con las personas que dan boletas, los profesionales que dan en boleta? Hay muchas profesiones que hoy día han bajado mucho a sus pacientes, por ejemplo, pensando los mismos odontólogos, etcétera. Y con aquellas personas más vulnerables que viven del día a día prácticamente en la calle. O sea, en Chile hay una economía informal, eso lo sabemos todos, digamos, que se manifiesta en las personas que viven realmente al día. ¿Qué es lo que hay para ellos? ¿Qué es lo que pasa? Y a mí me interesa mucho también que usted pueda contar respecto de otros países, o sea, hacer una comparación. Sí. Bueno, precisamente ahí teníamos un problema respecto de los trabajadores independientes, porque cuando se tomó la decisión respecto de esta ley de protección al empleo, de acogerse a los fondos que tenían en el seguro de cesantía, nos dimos cuenta que teníamos un gran sector de trabajadores que no tenían derecho a ese seguro de cesantía, que no tenían fondos, porque ellos no están en este caso dentro de la protección que establece el seguro de cesantía. Uno de ellos son precisamente los trabajadores independientes, a diferencia de lo que sucede en España, porque en España se hizo lo mismo. También se acogieron a los seguros que tenían de cesantía, pero la diferencia es que ellos sí estaban dentro de la cobertura de este seguro, los trabajadores independientes. Yeah. Entonces, el problema fue que en Chile, al momento de tomar esa decisión, nos dimos cuenta que quedaban fuera un gran sector. Y no solamente estoy hablando de, en este caso, los trabajadores independientes. También tenemos otro sector que son los trabajadores informales. Informales, claro. Por ejemplo, ¿qué sucede con los trabajadores que trabajan por estas plataformas digitales? En este caso, tenemos un gran sector de trabajadores que trabajan a través de estas plataformas que no tienen reconocida una relación laboral. Entonces, ellos no tienen ningún seguro, ni siquiera en caso de accidente de trabajo. Entonces, ahí precisamente surgió un problema, pero en este caso el gobierno tomó las medidas para poder, en este caso, establecer ciertos beneficios a los trabajadores independientes, que no fue fue como con posterioridad a la Ley de Protección al Empleo, y en este caso también estableció el ingreso mínimo garantizado y además otros beneficios, en este caso como bonos, por ejemplo, a las familias Si una persona quisiera entrar en el ingreso mínimo garantizado, en los bonos, ¿dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que conversar? ¿Cómo asesorarse? ¿A quién llamar? ¿Y en qué consisten esos? Sí, el ingreso, bueno, está por una parte el ingreso mínimo garantizado, que es un plazo, ¿cierto?, para poder ingresar y para poder solicitar la bonificación extra que se va a entregar, y también el ingreso familiar de emergencia que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social
el cual también se han tenido una serie de modificaciones también y que conocemos que en el último tiempo se ha ampliado la cobertura, se ha ampliado también las bonificaciones para poder dar. También este tema que yo hablaba anteriormente con respecto al proyecto de ley que va a ampliar el tema de la protección de la Ley de Protección del Empleo, está buscando también que aquellos que se puedan sujetar bajo la suspensión también puedan incluso acceder y tener el beneficio del ingreso familiar de emergencia, porque anteriormente estaban limitados por ser considerados como ingresos formales continuos que mantenían, ahora van a tener la posibilidad de poder ingresar a este beneficio. En los diferentes temas, desde el Ministerio del Trabajo, la ministra María José Saldívar tuvo un compromiso incluso desde antes que se aprobara la Ley de Protección del Empleo inicialmente en abril, de poder apuntar también a esta área que era bien grande, que es el tema de los trabajadores honorarios a través de boletas. Ya aquí nosotros en la región tenemos más de 150.000 trabajadores que están bajo este régimen, por lo cual es un compromiso muy grande que se tiene para darles cobertura y para darle protección. Una pregunta a propósito de los trabajadores que dan boleta. Ellos, algunos imponen y otros no imponen, ¿ah? Eso depende de ellos, ¿no? O sea, nadie exige, en la ley no hay una exigencia de imponer, digamos, ISAPRE, AFP, no. Eso es libre, ¿no? Actualmente hay una propuesta, ¿cierto? Lo que se quiere es que gradualmente puedan ir imponiendo cada vez un mayor porcentaje los trabajadores y también está, por supuesto, la posibilidad desde el momento poder abarcar una cobertura de un 100%, lo cual en este tiempo es muy necesario, sobre todo para tener la cobertura en el área de salud con respecto a las posibles licencias que pudieran tener los trabajadores. Todo eso ha sido una campaña que se está comunicando ya desde marzo incluso y desde mucho antes con respecto a que los trabajadores que están con respecto a la condición bajo honorario puedan cotizar y puedan ampliar su cobertura también para proteger toda esta área. En sí la cobertura, por supuesto entendiendo también del seguro social, lo que es accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también pueden estar cubiertas en la mayor amplitud. Esa ya es una decisión que puede tomar el trabajador al momento o de inscribirse, de empezar a cotizar con boleta honorario o anualmente de forma cuando hacen sus declaraciones. Ahora que es importante señalar de que precisamente hace muchos años se estaba intentando que los trabajadores honorarios cotizaran. Lo que pasa es que viene resistencia por parte de los mismos trabajadores a honorario a cotizar. ¿Y por qué? Porque les bajaba lo que ellos recibían. Entonces, precisamente había una resistencia por parte de este grupo a cotizar, en este caso, porque obviamente habían disminuido sus ingresos. Pero es por eso que no están en este momento cotizando, porque en realidad se ha intentado allá hace varios años esta situación y lamentablemente por eso se retrasó en el fondo y nos encontramos con esta contingencia hoy de que lamentablemente no estaban protegidos. O sea, podría pasar que alguien no tenga ninguna posibilidad de ahorro, por ejemplo, y después cuando ya deje de trabajar se va a quedarse sin nada. O sea, hay un tema ahí de poca previsión. Una pregunta que yo me declaro bastante ignorante, digamos, esa es la verdad. Yo no escucho muchas voces que están a favor, en contra, etcétera, respecto de echar manos a los fondos de la AFP. ¿Ustedes saben algo de eso que puedan informar? ¿Qué juicios tienen ustedes al respecto? Bueno, acá del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? La ministra ha sido clara con respecto a las posibilidades que se puedan dar al respecto y todo eso está en un tema parlamentario en donde se están haciendo las discusiones, así que eso es con respecto al área, ¿cierto?, que yo podría referirme. ¿Y sí. tú tienes alguna opinión al respecto? Lo que sucede es que yo creo que con las AFP allá hay un tema de fondo. A ver. Que en el fondo aquí las AFP hay un problema respecto de varios aspectos. Por ejemplo, en este caso, las bajas, en este caso subsidios que reciben las personas una vez que jubilan, que no les alcanza ni siquiera para subsistir, que no está cumpliendo con uno de los principios esenciales de la seguridad social. Entonces, en este caso, lamentablemente, no solamente tenemos bajos subsidios desde el punto de vista de los fondos de pensiones, sino que además, por ejemplo, las personas de tercera edad no reciben otros beneficios que por último pudiesen apalear en este fondo el bajo ingreso que están recibiendo, ¿cierto?, en una edad donde se necesitan ciertos gastos. Entonces, en este caso, además, creo que es importante señalar
de que en este caso, si la persona fallece, lamentablemente los requisitos para heredar también son bastante altos. Por ejemplo, en este caso, si fallece la persona y fallece su cónyuge y tiene hijos mayores de 24 o 25 años y además están casados, esos fondos van a quedar para la AFP. Entonces yo creo que lamentablemente hay otros temas de fondo, lamentablemente, que ahí hay que ir solucionando en el camino. O sea, si entendí bien, muere un matrimonio, tiene hijos mayores de 25 años casados, no son herederos del trabajo de sus padres. Exacto. Entonces, lamentablemente, ahí yo creo que hay muchos temas de fondo que es necesario solucionar ahí. Ahora, respecto de la posibilidad de disponer de esos fondos, lamentablemente son muy bajas las pensiones. Entonces, si permitimos en este caso sacar esos fondos, van a reducirse aún más esas pensiones, a menos que hubiese un cambio ya más de fondo respecto de la administración y la forma de disponer de esos dineros. Muy bien, el tiempo se nos fue volando, así que vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir con este tema que nos interesa a todos, porque esto es un ciclo, esto es un ciclo que es una cadena, digamos, muy larga, muy compleja, pero que al final hace que las personas tengan muchas dificultades para vivir. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos en la segunda parte de diálogo, hablando del tema del trabajo, de todas las consecuencias que ha significado para las personas, desde el teletrabajo hasta quedar sin él. Estamos con Cynthia Leighton, ella es Seremi del Trabajo Región Biobío, es psicóloga, y Jenny Pinto, abogada en Derecho Laboral y académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo quería preguntarle a usted, Cynthia, ¿cuáles son las preguntas más comunes que hacen las personas a la Seremía? Deben tener usted un teléfono. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que las personas hacen y que les gustaría que usted respondiera en este programa que lo ven algunas personas? A ver, es una pregunta bien amplia. Sí, amplia, porque amplia. Con todo el contexto que estamos viviendo y sobre todo la gran diversidad de temas que se han tenido que abordar, y además yo soy trabajo y previsión social, así que vemos ambas áreas, el área laboral y también todo lo que es el tema de la previsión, ¿cierto? En las áreas sobre todo nuestros adultos mayores y todos beneficiarios de los diferentes beneficios también que muchas veces entrega el gobierno. Dentro de las preguntas que mayormente tenemos es con respecto a los temas laborales. Últimamente hemos tenido con respecto a los pagos de las suspensiones. O sea, existió muchas dudas porque hay fechas por cada postulación o cada suspensión laboral que han tenido el empleador con el trabajador. Viene un proceso, ¿cierto? Un plazo para poder recibir el ingreso de este dinero. Y ahí es donde ha habido muchas dudas, porque muchas veces se retrasa. Y ahí decirle también, especificarle, nosotros siempre le estamos informando también a aquellos que nos hacen esas consultas, que es importante revisar el momento del proceso de inscripción, los datos que están anexados, porque muchas veces los empleadores entregan planillas de sus trabajadores, pero queda uno que está mal ingresado el número, que está mal ingresado el correo incluso, o no ha sido actualizada la cuenta. Y todo eso genera una demora lamentable, porque aquí estamos hablando de una necesidad que tiene el trabajador de recibir su ingreso y una demora que tiene que ser revisada, por lo cual ahí nosotros siempre le aconsejamos que también el empleador, ellos estén atentos, ¿cierto? También a estar revisando las actualizaciones de la solicitud. Quien realiza el trámite es el empleador. Aquí siempre es el empleador quien hace la gestión, tanto en dirección del trabajo, si es suspensión, o sea, en reducción, perdón, laboral, o
en AFC directamente si es suspensión. Recordar aquí que todos estos trámites también se pueden hacer por internet, que no se necesita ya acudir a las oficinas directamente o de forma presencial. Aquí todo está habilitado para poder hacerlo de forma online, que puedan hacer los trámites el empleador, pero también el trabajador, obviamente, como esto es un pacto, un acuerdo entre ambas partes, se puede tener la posibilidad, ¿cierto?, de que ellos puedan mantener más o menos los antecedentes, la aprobación de esta suspensión o de esta reducción de jornada. ¿Quiere agregar algo a lo que planteó ella? No, solamente señalar que en este caso es importante también tener en cuenta, como lo mencionaba la Seremi, que hace 2 días salió un proyecto de ley que viene a mejorar precisamente no solo la ley de protección al empleo, sino que también el seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gran problema que surgía ahora en la práctica era que las personas no que se acogían a la ley de protección al empleo, o sea, es decir, no que suspendían, sino que eran despedidas, seguía rigiendo la ley del seguro de cesantía. Y en este caso la ley del seguro de cesantía tiene requisitos para poder acceder a él. Por ejemplo, en el caso de tener un contrato indefinido, necesita tener 12 meses de cotización, o en el caso de plazo fijo eran 6 meses. Entonces una persona que llevaba trabajando menos de 12 meses no tenía derecho al seguro de cesantía si era despedido. En cambio, con el proyecto que se ingresó hace 2 días, que esperemos que entre luego en vigencia, lo que se hace es reducir el número de cotizaciones a lo mismo que establece la ley de protección al empleo, que solamente necesita 3 cotizaciones. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso que usted planteaba, que como es un acuerdo, que el funcionario, digamos, el trabajador, no quiere aquello? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que aquí tiene que ser un acuerdo, ya tiene que ser en ambas partes. La Ya. persona no puede ser obligada, Ya. ya eso es importante. Ya. Aquí obviamente el llamado es a considerar las situaciones que estamos Sí, claro, enfrentando ese es el tema. de ambas partes, tanto del empleador, siempre a las empresas ha sido el llamado a hacerlo más flexible, a ser considerada, a ver todas las opciones, porque recordemos que hay trabajos que pueden no necesariamente ser suspendidos, pero sí poder entrar a modalidad de teletrabajo. Pero entendemos que hay otros rubros que son imposibles trabajarlos a través de teletrabajo y que también, debido a todas las situaciones que estamos viviendo, le ha sido imposible mantener un desarrollo activo, ¿cierto?, para mantener los ingresos y la atención, obviamente, a público o prestar los servicios que tienen. Y ante eso, es el llamado a evaluar las condiciones de ambas partes. Aquí no se le puede obligar a ninguno ya a poder, porque ahí estamos hablando de un acuerdo inicial de 2 Perfecto. partes y eso se respeta. Si una persona también se ve vulnerada ante esta situación, recordar que tiene todas las garantías de parte de Dirección del Trabajo para poder hacer las denuncias, Perfecto. ¿cierto?, con total resguardo. Aquí no puede haber un desmedro con respecto a las condiciones o a las solicitudes o a las consultas de los trabajadores con respecto a la situación que puede estar. Lo que se va a hacer es evaluar las condiciones y poder entregarles las mejores garantías a los trabajadores. Ahora, por favor. Solamente para complementar, No, adelante. que ahí es importante señalar que en un comienzo la ley de protección al empleo establecía este pacto, pero no establecía en este caso esta posibilidad de poder denunciar. Entonces comenzaron a haber varias denuncias respecto a los trabajadores de empleadores que estaban en el fondo presionando para que firmaran el acuerdo. Y cuando vino después la ley corta a complementar esta ley de protección al empleo, lo señala expresamente que los trabajadores pueden denunciar ante la Dirección del Trabajo, en este caso, si es que ellos sienten de que no se cumplen con las condiciones para poder, en este caso, establecer estas medidas. Y en este caso la misma Dirección del Trabajo tendrá que tomar todas las informaciones necesarias, incluso puede oficiar, ¿cierto?, a Servicio de Puestos Internos o a otras entidades, y posteriormente si determina que efectivamente se están cumpliendo con lo que señala el trabajador, establecer la denuncia respectiva en el tribunal correspondiente. O sea, hay que aclarar que Dirección del Trabajo siempre ha tenido atribuciones para poder fiscalizar y darle cobertura a los trabajadores con respecto a esto, y también se ha advertido las sanciones que pudieran darse respecto al mal uso de las empresas con respecto a la ley de protección.
¿ya? Pero en la ley corta lo que se buscó es dar mayores atribuciones a Dirección del Trabajo y, por supuesto, determinar mayores sanciones que pudieran ir directamente a la empresa como garantía también a que todo esto esté bajo un resguardo, ¿cierto?, laboral y de... Perfecto. Una pregunta en relación al teletrabajo. Es una palabra que aparece mágica, digamos, pero tiene muchos bemoles, tiene muchas complicaciones. O sea, no es cosa de decirle a alguien, oye, tú vas a hacer un teletrabajo. Imagínate un profesor, por ejemplo, necesita toda una capacitación, toda una mentalidad, también los alumnos, incluso los propios equipos. No es tan fácil que un empleador le diga a cada uno de sus trabajadores van a llevarse un equipo a la casa, la conectividad. O sea, esto es un tema. ¿Qué es lo que han visto ustedes en materia de teletrabajo? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo compatibilizar también en un mismo lugar el trabajo con la familia? Porque los niños también están en la casa. Imagínate que hay un solo computador, hay dos niños en el colegio. O sea, esto es un tema. O sea, es que ¿Qué ha pasado ahí? aquí hay que entender que, bueno, el contexto que estamos viviendo, el teletrabajo vino para quedarse. ¿Ya? Y lo que nosotros esperamos que obviamente la pandemia pasa. Ciertas dificultades que estamos viviendo hoy en día, como lo mencionaba, el tema de tener que compatibilizar los niños en la casa y además el desempeño laboral, es algo que es propio de la pandemia y algo que no debería darse a futuro, ¿cierto? Que debería mejorar las condiciones también de los trabajadores con respecto a cuando los niños puedan también ellos volver a su vida normal, a sus rutinas normales y a sus deberes también con respecto a la educación. Entonces, eso es algo que hay que diferenciar y que ha venido igual a entregar muchas posibilidades de mantener este vínculo, estas relaciones laborales. Ya aquí estamos viendo que muchas personas a través del teletrabajo se ha generado un montón de posibilidades y también ha sido un respiro para ellos el tener que tener el cuidado de los hijos de mano y también poder desarrollar, ¿cierto?, las labores o las funciones dentro de su hogar. Obviamente en el contexto de pandemia así ha generado ciertas dificultades, diferentes realidades, ¿cierto? Pero sin embargo también ha venido a ser un alivio para muchos trabajadores el tener las garantías y la confianza, ¿cierto?, de mantener no solamente este vínculo laboral, sino también el ingreso. Dentro de eso también recordar, o sea, la ley del trabajo de teletrabajo, perdón, es bien clara con respecto a los temas de el respetar ciertas medidas, con lo que es, por ejemplo, el derecho a la desvinculación, o sea, a la desconexión, ya a la desconexión laboral, el poder respetar, ¿cierto?, la intimidad del hogar. Todos esos han sido también labores que la Ley de Protección del Empleo ha venido a resguardar y ha venido a traer mayores garantías también para los trabajadores. Bueno, en el caso del teletrabajo era absolutamente necesario regularlo porque eso ya se está haciendo hace algunos años, no solo en Chile, sino que en varios países. Con la incorporación de las nuevas tecnologías era necesario regular este tipo de relación laboral, porque además establece una serie de ventajas. Lo que pasa es que nosotros ahora estamos en una contingencia especial, pero de manera normal debiese establecer ciertos beneficios a los trabajadores, por ejemplo, que desean permanecer en su hogar para cuidado de los niños, ¿cierto? Y poder trabajar al mismo tiempo. Pero no solamente a ellos, sino que también, por ejemplo, a los trabajadores que son discapacitados, que a lo mejor se les dificulta el traslado incluso favorece desde el punto de vista de la contaminación, porque permite en este caso que los trabajadores no se estén trasladando permanentemente. Entonces, obviamente, favorece, ¿cierto?, que no haya tanta congestión y eso también baja los niveles de contaminación en las ciudades. Sin embargo, también creo que es necesario establecer ciertos aspectos que son específicos del teletrabajo, que no los he visto en la ley. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, la ley respecto de los accidentes de trabajo se va a la aplicación general, que es el artículo 184, ¿cierto?, y a las normas del Código del Trabajo, señalando que posteriormente se va a dictar un reglamento. Pero en este caso el teletrabajo tiene ciertas particularidades que no tiene en este caso una relación de manera normal, donde está en forma presencial el trabajador, ¿cierto?, bajo la fiscalización del mismo empleador. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos un trabajo doméstico de un accidente de trabajo? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si ese trabajador va a enchufar, en este caso el hervidor, y le da la corriente? ¿Es accidente de trabajo? O en este caso, ¿qué pasa si ese trabajador va, en este caso, a buscar una encomienda que le manda, por ejemplo, tinta, papeles que le manda el empleador y tiene un accidente afuera en la calle? ¿Es accidente de trayecto?
O además me preocupa el tema de la desconexión. ¿Por qué? Porque la ley de teletrabajo establece expresamente de que hay dos posibilidades. O tengo la jornada ordinaria del Código del Trabajo con las horas establecidas expresamente, o el artículo 22, y establece un límite que yo debo tener a lo menos 12 horas de desconexión dentro de 24. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién regula eso? En el fondo, ¿quién asegura? Y además de las nuevas enfermedades que puedan surgir de estar permanentemente conectados. Sí. Entonces, yo creo que ahí van a haber una serie de problemas que vamos a tener que enfrentar en el futuro respecto de este tipo de situación. Con respecto a eso, aclarar, ¿cierto?, que sí se están viendo reguladas todas estas instancias, no se desconocen las diferentes realidades y los diferentes escenarios que trae el teletrabajo, y es por eso que también Dirección del Trabajo ha abarcado una serie de fiscalización con respecto a todo lo que es el derecho, y desde el Ministerio del Trabajo, incluso el subsecretario Fernando Arap ha sido bien tajante con respecto al derecho de la desconexión de los trabajadores en las diferentes áreas, ¿cierto? Sobre todo en modalidad de teletrabajo. Hay dos modalidades, aquellos que tienen horarios libres y aquellos que tienen horarios rígidos. Las evaluaciones de los accidentes están siendo, ¿cierto?, siempre sujetas a evaluación, si en el contexto del horario de trabajo, porque es distinto enchufar, como decíamos el caso de tener un accidente con el hervidor a las 10 de la mañana en horario de trabajo, el cual es totalmente libre de poder servirse un café, ¿cierto?, a tener un accidente a las 10 de la noche cuando es un horario totalmente personal y apartado, ¿cierto?, de sus horas de trabajo. No, pero todo esto, ¿qué pasaría? O todo sea, esto es ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona a las 10 de la noche escucha el teléfono en el primer piso y lo va a contestar y sucede que y se cae de la escalera y sucede que la llamada era del empleador? Todo eso está sujeto a evaluación del contrato. Es que hay hartos temas, pero están sujetos a evaluaciones y a garantías de poder cubrir las áreas como accidentes de trabajo, ¿cierto? Y como enfermedades profesionales incluso, porque el mismo hecho de que el trabajador no cuente con una silla adecuada para poder desempeñar sus labores, si es que es de escritorio, ¿cierto?, que no cuente con sus herramientas. El trabajador también tiene que tener el derecho, ¿cierto?, a poder tener acceso a conectividad si se le está entregando las posibilidades. Todo eso es algo que va mejorando, pero que sí está planteado a través de todo lo que es el teletrabajo. Pero es importante señalar algo, de que si, por ejemplo, si tiene el accidente a las 10 de la noche, es importante también señalar de que si no está sujeto a jornada, puede perfectamente ser accidente de trabajo si lo tiene a las 10 de la noche. Claro. ¿Por qué? Porque además hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo donde se hizo encuesta a diferentes países a este tipo de trabajadores. Y precisamente había un gran número de ellos que trabajaba durante la noche. ¿Por qué? Porque precisamente si están en el día con los niños, necesitan trabajar durante la noche. Entonces, lamentablemente, respecto al derecho de desconexión, ahí había un problema, porque trabajaban durante muchas horas y en horarios, ¿cierto?, que podían perjudicar derechamente su salud. Y es por eso que, disculpe, que acá en Chile se ha dado esa garantía y se ha destacado tanto el hecho del derecho a desconexión, ¿cierto?, del trabajador con respecto a sus deberes laborales, destacando estas 12 horas que tiene que tener de desconexión independiente, ¿cierto?, regularizando sus horas de trabajo que acuerde con su empleador, y entendiendo que estas horas en lo posible tienen que ser continuas. Ahora, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que, claro, lamentablemente ha quedado muchas personas a la vera del camino, lamentablemente. Yo sufro especialmente por las mujeres solas que tienen que sacar adelante el hogar. Ahí había un drama muy grande, muy grande. Pero también, por otro lado, yo he visto que muchas personas se han reconvertido. Por ejemplo, han encontrado en las plataformas una posibilidad de acceder a sus clientes. Por ejemplo, me ha llamado la atención cómo se ha adecuado el mundo del transporte. Hoy día no hay que transportar personas, pero sí hay que transportar bien. O sea, también esto ha generado una creatividad importante en muchas personas. Iba a decir algo tú. Sí, no solamente señalar que otro de los aspectos que ahí podríamos tener problemas es respecto de la misma fiscalización que señala la Seremi.
¿Por qué? Porque en este caso aquí choca con otro derecho, que es el derecho a la privacidad del trabajador. Entonces, llegar y fiscalizar y entrar al domicilio, ¿cierto? No se puede. Entonces, ahí hay una serie de requisitos, como por ejemplo que el trabajador tenga que autorizar, en este caso, que ingresen a su domicilio. No es lo mismo que trabajar directamente, ¿cierto? Donde yo, empleador, Claro. tengo la fiscalización inmediata desde el punto de vista de la prevención de los accidentes de trabajo. No, pero incluso el mismo superior, el mismo superior en un lugar de trabajo puede golpear la puerta. Normalmente ahora las oficinas son todas transparentes, por así Exacto. decirlo, pero no es cosa de llegar a la casa. Y O eso, sea, eso está estipulado en la ley, está bien demarcado con respecto a la privacidad del trabajador ahí. Se entiende que el trabajador puede entrar al lugar de trabajo, a la oficina, ¿cierto? A la dirección laboral con toda libertad. Ellos mantienen sus derechos también sindicales, sus derechos de beneficios que puedan tener al igual que el resto de los trabajadores, pero no así el acceso al hogar claro. o a la dirección que se ha establecido como lugar donde va a desarrollar sus labores. Eso es otro tema que queda estipulado en la ley con respecto a la posibilidad que quede a disposición del trabajador cuando pueda entrar el empleador, si es que es necesario, porque va a requerir autorización plena del trabajador y también, por supuesto, va a poder tener la disponibilidad de poder rechazar esa visita o lo contrario. Pero eso está estipulado, está un resguardo también entendiendo la privacidad que pudiera tener el trabajador. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta a usted que es muy capciosa, una pregunta capciosa. Una persona está con teletrabajo, usa su propio computador, o sea, llega a un acuerdo con el empleador que va a usar su propio computador. Esa persona, por distintas razones desvinculadas, ¿de quién es la información que tiene en su computador de cosas que ha trabajado en la empresa? Bueno, en ese caso, la información que tiene su computador es del trabajador, porque precisamente es su computador personal. Pero información Ahora, si que es información, ha captado gracias claro, por eso al trabajo iba que a hacer tenía. la diferencia. ¿Ve que es capciosa la pregunta? Ahora, respecto de ese, incluso de ese problema, hay respecto del correo electrónico también. También, ¿Por qué? Porque ese trabajador tiene correo electrónico a veces institucional. claro. Y ahí también ha surgido el problema respecto de la posibilidad del empleador de poder revisar, por ejemplo, ese correo electrónico. Y ese problema no solo se puede presentar acá, sino que se ha presentado en otros países. Y en este caso, lo que se ha señalado de manera general, porque obviamente es casuístico, es que en este caso el empleador perfectamente podría acceder a ese correo electrónico si es Ya. institucional, Perfecto, no así ya. si es personal. Perfecto. Y por eso también con todo lo que tiene que ver con respecto a la materia o a la información que pueda ser propia de la empresa, por lo general Claro. también está estipulado en los contratos al Perfecto. momento de iniciar esta responsabilidad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y conclusión, bueno, tenemos dos invitadas tremendamente eruditas, sin lugar a dudas, pero está complicada la vida, está muy complicada la vida, Así es. no es fácil. Así que tenemos que ser tremendamente creativos para que con todo esto no perdamos la humanidad, no nos deshumanicemos. Yo creo que eso podría pasar y entrar en una vorágine de desconfianza, eso sería bien complejo, y recordar que el trabajo es la clave de la cuestión social. Yo quiero agradecerle, Cintia, Jenny, por esta clase, la verdad, que nos han entregado en materia laboral. Escríbanos a @pediálogo. Este programa es suyo, todos estos temas han surgido de las conversaciones que vamos teniendo con ustedes. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.